Sobre mi país y mi familia tengo poco que decir. Un trato injusto y el paso de los años me han alejado de uno y malquistado con la otra. Después de muchos años por viajar en el extranjero, en el año 18 me embarqué en el puerto de Batavia, en la próspera y populosa isla de Java, en un crucero por el archipiélago de las Islas Sonda. Iba en calidad de pasajero, solo inducido por una especie de nerviosa inquietud que me acosaba como un espíritu malévolo. Zarpamos apenas impulsados por una leve brisa y durante muchos días permanecimos cerca de la costa oriental de Java, sin otro incidente que quebrara la monotonía de nuestro curso, que el ocasional encuentro con los pequeños barquitos de 2 mástiles del archipiélago al cual nos dirigíamos. Una tarde el aire se puso intolerablemente caluroso y cargado de exhalaciones en espiral, similares a las que surgen del hierro al rojo. A medida que fue cayendo la noche, desapareció todo vestigio de brisa y resultaba imposible concebir una calma mayor. Sobre la toldilla ardía la llama de una vela, sin el más imperceptible movimiento, y un largo cabello, sostenido entre 2 dedos, colgaba sin que se advirtiera la menor vibración. Sin embargo, el capitán dijo que no percibía indicación alguna de peligro, pero como navegábamos a la deriva en dirección a la costa, ordenó arriar las velas y echar el ancla. No apostó vigías, y la tripulación, compuesta en su mayoría por malayos, se tendió deliberadamente sobre cubierta. Yo bajé, sobrecogido por un mal presentimiento. En verdad, todas las apariencias me advertían la inminencia de un simún. Transmití mis temores al capitán, pero él no prestó atención a mis palabras y se alejó sin dignarse a responderme. Sin embargo, mi inquietud me impedía dormir, y alrededor de medianoche subí a cubierta. Al apoyar el pie sobre el último peldaño de la escalera de cámara, me sobresaltó un ruido fuerte e intenso, semejante al producido por el giro veloz de la rueda de un molino, y antes de que pudiera averiguar su significado, percibí una vibración en el centro del barco. Instantes después se desplomó sobre nosotros un furioso mar de espuma, que pasando por sobre el puente barrió la cubierta de proa a popa. La extrema violencia de la ráfaga fue en gran medida la salvación del barco. Aunque totalmente cubierto por el agua como sus mástiles habían volado por la borda, después de un minuto se enderezó pesadamente, salió a la superficie y luego de vacilar algunos instantes, bajo la presión de la tempestad, se enderezó al fin. Me resultaría imposible explicar qué milagro me salvó de la destrucción. Con la excepción de nosotros, las olas acababan de barrer con todo lo que se hallaba en cubierta. El capitán y los oficiales debían haber muerto mientras dormían, porque los camarotes estaban totalmente anegados. Sin ayuda era poco lo que podíamos hacer por la seguridad del barco, y nos paralizó la convicción de que no tardaríamos en zozobrar. Durante 5 días y noches completos, la carcasa del barco avanzó a una velocidad imposible de calcular, impulsada por sucesivas ráfagas, que sin igualar la violencia del primitivo simún, eran más aterrorizantes que cualquier otra tempestad vivida por mí en el pasado. Con pequeñas variantes, durante los primeros 4 días, nuestro curso fue sudeste, y debimos haber costeado Nueva Holanda. Al 5.º día el frío era intenso, pero pese a que el viento había girado un punto hacia el norte. Esperábamos en vano la llegada del 6.º día, ese día que para mí no ha llegado y que para el sueco no llegó nunca. A partir de aquel momento quedamos sumidos en una profunda oscuridad, a tal punto que no hubiéramos podido ver un objeto a 20 pasos del barco. La noche eterna continuó envolviéndonos, ni siquiera atenuada por la fosforescencia brillante del mar a la que nos habíamos acostumbrado en los trópicos. También observamos que aunque la tempestad continuaba rugiendo con interminable violencia, ya no conservaba su apariencia habitual de olas ni de espuma con las que antes nos envolvía. A nuestro alrededor todo era espanto, profunda oscuridad y un negro y sofocante desierto de ébano. Un terror supersticioso fue creciendo en el espíritu del viejo sueco, y mi propia alma estaba envuelta en un silencio asombroso.
Nos encontrábamos en el fondo de la más absoluta zozobra, cuando un repentino grito de mi compañero resonó horriblemente en la noche. ¡Mire, mire!, exclamó chillando junto a mi oído. ¡Dios todopoderoso, mire, mire! Mientras hablaba percibí el resplandor de una luz mortecina y rojiza que recorría los costados del inmenso abismo en el cual nos encontrábamos, arrojando cierto brillo sobre nuestra cubierta. Al levantar la mirada contemplé un espectáculo que me heló la sangre. A una altura tremenda, directamente encima de nosotros y al borde mismo del precipicio líquido, flotaba un gigantesco navío, de quizás 4.000 toneladas. Pese a estar en la cresta de una ola que lo sobrepasaba a más de 100 veces de altura, su tamaño excedía el de cualquier barco de línea o de la Compañía de Islas Orientales. Pero lo que más asombro y estupefacción nos provocó fue que en medio de ese mar sobrenatural y de ese huracán ingobernable navegara con todas las velas desplegadas. Al verlo por primera vez, solo distinguimos su proa y poco a poco fue alzándose sobre el sombrío y horrible torbellino. Durante un momento de intenso terror se detuvo sobre el vertiginoso pináculo, como si contemplara su propia sublimidad. Después se estremezó, vaciló y se precipitó sobre nosotros. En ese instante no sé qué repentino dominio de mí mismo surgió de mi espíritu. A los tropezones retrocedí todo lo que pude hacia popa y allí esperé sin temor la catástrofe. Nuestro propio barco había abandonado por fin la lucha y se hundía de proa en el mar. En consecuencia, recibió el impacto de la masa descendente en la parte ya sumergida de su estructura, y el resultado inevitable fue que me vi lanzado con violencia irresistible contra los obenques del barco desconocido. En el momento en que caí, la nave viró y se escoró, y supuse que la consiguiente confusión había impedido que la tripulación reparara en mi presencia. Me dirigí sin dificultad y sin ser visto hasta la escotilla principal, que se encontraba parcialmente abierta, y pronto encontré la oportunidad de ocultarme en la bodega. Hace ya mucho tiempo que recorrí la cubierta de este barco terrible, y creo que los rayos de mi destino se están concentrando en un foco. ¡Qué hombres incomprensibles, envueltos en meditaciones cuya especie no alcanzo a adivinar, pasan a mi lado sin percibir mi presencia! Ocultarme sería una locura, porque esta gente no quiere ver. Hace pocos minutos pasé directamente frente a los ojos del segundo oficial. No hace mucho que me aventuré a entrar a la cabina privada del capitán, donde tomé los elementos con que ahora escribo y he escrito lo anterior. De vez en cuando continuaré escribiendo este diario. Es posible que no pueda encontrar la oportunidad de darlo a conocer al mundo, pero trataré de lograrlo. A último momento introduciré el mensaje en una botella y la arrojaré al mar. He estado estudiando el maderamen de la nave. Ha sido construida con un material que me resulta desconocido. Las características peculiares de la madera me dan la impresión de que no es apropiada para el propósito al que se le aplica. Me refiero a su extrema porosidad. Independientemente considerada de los daños ocasionados por los gusanos, que son una consecuencia de navegar por estos mares, y de la podredumbre provocada por los años, tal vez la mía parezca una observación excesivamente insólita. Pero esta madera posee todas las características del roble español, en el caso de que el roble español fuera dilatado por medios artificiales. Hace una hora tuve la osadía de mezclarme con un grupo de tripulantes. No me prestaron la menor atención, y aunque estaba parado en medio de todos ellos, parecían absolutamente ignorantes de mi presencia. Lo mismo que el primero que vi en la bodega, todos daban señales de tener una edad avanzada. Les temblaban las rodillas achacosas, la decrepitud les inclinaba los hombros, el viento estremecía sus pieles arrugadas, sus voces eran bajas, trémulas y quebradas, en sus ojos brillaba el lagrimeo de la vejez y la tempestad agitaba terriblemente sus cabellos grises. Alrededor de ellos, por toda la cubierta, yacían desparramados instrumentos matemáticos de la más pintoresca y anticuada construcción. He visto al capitán cara a cara, en su propia cabina, pero tal como esperaba no me prestó la menor atención. Con la cabeza apoyada en las manos, el capitán contemplaba con mirada inquieta un papel que supuse sería una concesión y que en todo caso llevaba la firma de un monarca. Murmuraba para sí
igual que el primer tripulante a quien vi en la bodega. Eran sílabas obstinadas de un idioma extranjero, y aunque se encontraba muy cerca de mí, su voz parecía llegar a mis oídos desde una milla de distancia. El barco y todo su contenido está impregnado por el espíritu de la vejez. Los tripulantes se deslizan de aquí para allá como fantasmas de siglos ya enterrados. Sus miradas reflejan inquietud y ansiedad, y cuando el extraño resplandor de las linternas de combate ilumina sus dedos, siento lo que no he sentido nunca. Pese a haber comerciado la vida entera en antigüedades y absorbido las sombras de columnas caídas en Tamor y en Persépolis, hasta que mi propia alma se convirtió en una pura ruina. Presumo que es absolutamente imposible concebir el horror de mis sensaciones. Sin embargo, la curiosidad por penetrar en los misterios de estas regiones horribles predomina sobre mi desesperación y me reconciliará con la más odiosa apariencia de la muerte. Es evidente que nos precipitamos hacia algún conocimiento apasionante, un secreto imposible de compartir, cuyo descubrimiento lleva en sí la destrucción. Tal vez esta corriente nos conduzca hacia el mismo polo sur. Debo confesar que una suposición en apariencia tan extravagante tiene todas las probabilidades a su favor. La tripulación recorre la cubierta con pasos inquietos y trémulos, pero en sus semblantes la ansiedad de la esperanza supera la apatía de la desesperación. Y mientras tanto seguimos navegando con viento de popa, y como llevamos todas las velas desplegadas por momentos, el barco se eleva por sobre el mar. ¡Oh, horror de horrores! De repente el hielo se abre a derecha e izquierda, y giramos vertiginosamente en inmensos círculos concéntricos, rodeando una y otra vez los bordes de un gigantesco anfiteatro, el ápice de cuyas paredes se pierde en la oscuridad y la distancia. Pero me queda poco tiempo para meditar en mi destino. Los círculos se estrechan con rapidez. Nos precipitamos furiosamente en la vorágine y entre el rugir, el aullar y el atronar del océano y de la tempestad, el barco trepida. ¡Oh Dios! Y se hunde. Danos un like si te ha gustado este vídeo y suscríbete a nuestro canal para más contenido de misterio y terror en Ubik TV.